Hola, muy buenos días. Mi nombre es Stephanie Esther González Gómez, estudiante de la carrera de Arquitectura del curso Territorio Sostenible 2, y a continuación daré una breve explicación sobre el análisis en Kowloon, la ciudad amurallada versus una comparación con un sector urbano escogido. En cuanto al índice, veremos la introducción, la cohesión social en Kowloon City, la ciudad activa, la sociedad y calidad de vida, el análisis arquitectónico crítico y un análisis comparativo con el sector urbano escogido, y por último las conclusiones. Empecemos. Iniciando por la introducción, en cuanto a la ubicación y datos claves, la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong fue un caso urbano único. En solo 2.6 hectáreas vivieron más de 33.000 personas, siendo el lugar con mayor densidad del mundo. Su origen fue una fortaleza militar china del siglo XIX, pero tras el Tratado de Nanking y el arrendamiento británico de los nuevos territorios, quedó en un limbo legal. Ni China ni Reino Unido ejercían control real, lo que permitió un crecimiento sin regulación. En cuanto a las condiciones urbanas, los edificios se construyeron sin criterio técnico. Las calles eran estrechas y casi sin ventilación. Las redes eléctricas y sanitarias fueron improvisadas por los propios habitantes. A pesar del caos aparente, entrando ya a la interpretación territorial, había una lógica de supervivencia, organización interna y convivencia. Kowloon nos reta a pensar o a repensar los límites entre lo planificado y lo posible, entre lo habitable y lo inhabitable. ¿Por qué estudiar Kowloon? Kowloon ofrece lecciones claves sobre densidad, informalidad y adaptación en entornos precarios. A pesar de sus condiciones extremas, mantuvo una cohesión social activa. Este estudio busca entender cómo se organizaba en cuanto al espacio y la movilidad en ausencia de planificación y evaluar las condiciones de vida desde una perspectiva crítica. Como futura arquitecta, este análisis cuestiona el valor del diseño en contextos urgentes y cómo se construye comunidad en lugares inhabitables, con el objetivo de extraer aprendizaje para diseñar entornos urbanos más resilientes y sostenibles. Cohesión social en Kowloon City. Para entender Kowloon, más allá de su forma física, es clave mirar cómo funcionaba socialmente. La cohesión social es la capacidad de una comunidad para mantenerse unida, generar confianza y apoyarse mutuamente, incluso cuando existen desigualdades o dificultades extremas. Más allá de su forma, Kowloon funcionó como comunidad. La falta de Estado impulsó la autoorganización. Había diversidad cultural, solidaridad vecinal, uso compartido de espacios comunes y normas internas que permitían convivir. Claro, también hubo conflictos, tensiones por recursos, actividades ilícitas y pobreza estructural que afectaba la estabilidad social. Sin embargo, la comunidad se sostuvo gracias a dinámicas informales que muestran cómo incluso en condiciones extremas puede surgir la cohesión social. Un ejemplo clave fue el Yamen, un centro comunitario donde se resolvían disputas y se coordinaban temas colectivos. Presento unas recomendaciones para contextos similares, lo cual radica en fomentar la participación ciudadana, apoyar la autogestión vecinal, impulsar programas de educación e integración, mejorar la seguridad y acceso a la justicia, garantizar espacios públicos y servicios básicos. Kowloon no fue un modelo ideal, pero sí una lección poderosa, donde el Estado no llega, la gente se organiza. Ciudad activa en Kowloon. Una ciudad activa facilita el movimiento, la interacción y el acceso. En Kowloon, pese a no tener diseño formal, la comunidad mantenía una vida dinámica a través de una economía informal y uso intensivo del espacio. Kowloon funcionó como una ciudad activa porque sus habitantes la mantuvieron en movimiento gracias a una economía informal muy dinámica y una vida comunitaria
constante. En cuanto al uso del espacio público, lo interesante es cómo los espacios no diseñados para ser públicos, como pasillos, escaleras, azoteas o callejones, se transformaron en centros de encuentro. Las personas lo usaban para comerciar, socializar o simplemente circular. Todo esto, claro, con limitaciones, ya que eran lugares muy estrechos, oscuros y muchas veces peligrosos. La movilidad en Kowloon también era un reto. Las calles eran tan angostas que apenas cabía una persona, pero la estructura vertical de la ciudad permitía moverse internamente entre pisos y bloques. La gente se desplazaba por escaleras, incluso sobre los techos, generando un flujo constante de actividad. La superpoblación tuvo un gran impacto. Si bien fomentaba la interacción constante, también generaba hacinamiento, estrés e insalubridad. A pesar de esto, la comunidad encontró formas de mantenerse activa gracias a su capacidad de adaptación, su red de apoyo y la autogestión. Kowloon demuestra que una ciudad puede estar viva incluso sin un diseño formal, pero también nos enseña el costo humano que implica vivir en condiciones tan extremas. Como futura arquitecta, debo de pensar en ciudades que sean activas y humanas a la vez. Es por ello que mis recomendaciones serían diseñar espacios públicos accesibles y multifuncionales, priorizar la movilidad peatonal y ciclista para un transporte sustentable, evitando el tema de la contaminación, implementar programas culturales o mercados itinerantes, apostar por usos mixtos y proximidad funcional e incluir infraestructura verde para mejorar el confort urbano. Sociedad y calidad de vida. La calidad de vida en Kowloon fue precaria. Viviendas improvisadas, circulaciones angostas como ya lo mencioné con anterioridad, servicios informales e inseguros y escasa ventilación. Y eso afectaba la salud física y mental. La falta de presencia estatal agravaba la exclusión y el estigma. Sin embargo, la comunidad mostró resiliencia y capacidad de organización frente a estas carencias. Es por ello que mi recomendación es desarrollar programas de habitabilidad integral con enfoque en salud física y mental, siguiendo los lineamientos de la OMS, fortalecer la presencia institucional sin criminalizar a la comunidad, garantizar servicios seguros con participación vecinal y aplicar políticas de inclusión que reconozcan a los habitantes como actores del desarrollo. Entrando al análisis crítico arquitectónico, cuando analizamos la ciudad de Kowloon desde una mirada crítica arquitectónica, no estamos frente a un caso de precariedad aislada, sino ante un sistema construido completamente al margen de la planificación formal. Es una ciudad consolidada, sin reglas, sin arquitecto y sin un proyecto urbano, y esto revela una gran falla del urbanismo normativo, incapaz de incorporar realidades que no se ajustan al modelo tradicional de ciudad. Desde lo tectónico, el colapso es total. Los materiales, las estructuras y las formas se sumaron sin coherencia ni cálculo. Metal, concreto, madera, láminas, todo mezclado sin sistema. No existía ni modulación, ni estructura portante clara, ni fachada. Era una acumulación que se expandía como un organismo que crecía por necesidad, sin diseño. Y uno de los aspectos más impactantes es la negación del vacío. Todo estaba ocupado. El suelo, los techos, los muros. No habían patios, ni plazas, ni transiciones. La luz apenas entraba. Esta saturación rompe con uno de los fundamentos del diseño urbano: el equilibrio entre el lleno y el vacío, entre lo público y lo privado. A nivel formal, Kowloon no tenía límite ni forma. No hay un edificio reconocible, sino una masa amorfa, una ciudad sin autor, construida por miles y que cambiaba con el tiempo. Es una arquitectura sin escala, sin principio ni fin. Y aunque su condición era insostenible, nos deja una lección fundamental. ¿Qué pasa cuando el arquitecto está ausente?
que nos enseña una ciudad hecha sin nosotros. Kowloon no puede idealizarse, pero sí obliga a repensar nuestros límites, porque incluso en ese caos la arquitectura fue una herramienta de sobrevivencia, y eso también es parte de la disciplina, aunque nos incomode. Ahora entrando al análisis comparativo, en cuanto al diagnóstico urbano, he escogido los asentamientos humanos en la avenida de la Guardia Civil de Piura. Actualmente la avenida Guardia Civil presenta un crecimiento urbano acelerado, caracterizado por la proliferación de asentamientos urbanos humanos informales, los cuales han ocupado zonas de alto riesgo como los márgenes de la quebrada El Gallo. Estas áreas han sido recurrentemente afectadas por inundaciones durante los eventos del fenómeno del Niño, el ciclón. Entonces, esto evidencia la falta de planificación territorial y control urbano. Las condiciones de habitabilidad en estos asentamientos son críticas. Las viviendas están construidas con materiales precarios, no cuentan con servicios básicos adecuados y la infraestructura urbana es insuficiente. Se identifican deficiencias en el acceso al agua potable, al saneamiento, el sistema eléctrico y la recolección de residuos sólidos, además de una escasa cobertura de alumbrado público, lo que contribuye a una mayor percepción de inseguridad. A pesar de estas problemáticas, las comunidades han desarrollado mecanismos de organización social, demostrando capacidad de resiliencia mediante actividades comunitarias y participación en programas sociales. Y frente a esta situación se han desarrollado intervenciones orientadas al mejoramiento del equipamiento urbano, como las siguientes. Iniciando por la trama urbana, la infraestructura vial, se ha dado la rehabilitación integral de la avenida afectada por el Niño Costero, beneficiando a más de 100.000 personas. Se mejoró la conectividad con zonas comerciales, industriales y educativas a través de la reconstrucción de carriles y accesos. En cuanto a los espacios públicos y movilidad peatonal, hubo una intervención en veredas, parques y sardineles para facilitar la circulación peatonal y recuperar áreas en abandono. En cuanto a la gestión del riesgo y drenaje pluvial, implementaron un sistema de drenaje que desemboca en el río Piura, reduciendo el riesgo de inundaciones en la zona. En cuanto a la innovación tecnológica en las vías, aplicaron tecnología PROES que incorpora materiales reciclados y asfaltos modificados con polímeros, optimizando la durabilidad de la infraestructura vial. No obstante, persisten factores que afectan la cohesión social. Problemas sociales fuertes como la delincuencia y el consumo de sustancias. Yo planteo una propuesta integral de ordenamiento urbano basado en la participación comunitaria, en la planificación, el reforzamiento de la infraestructura básica, programas de reubicación voluntaria en zonas seguras, consolidación del tejido social mediante actividades culturales y comunitarias, educación ambiental y territorial para fomentar conciencia sobre los riesgos urbanos y la importancia de la planificación sostenible. Entonces, ya llegando a la parte final de este análisis, como conclusión, en cuanto a la comparación entre la ciudad amurallada de Kowloon y los asentamientos informales en la avenida Guardia Civil de Piura, revela cómo en contextos de ausencia de planificación y regulación las comunidades desarrollan soluciones autogestionadas para satisfacer sus necesidades básicas. Ambos casos evidencian la capacidad de resiliencia y organización social frente a condiciones adversas, destacando la importancia de intervenciones urbanas participativas y sostenibles que reconozcan y fortalezcan estas dinámicas comunitarias.